Ok chicos, muy buenos días. Vamos a ver el día de hoy, buenos días con todos. Vamos a ver el día de hoy la primera parte de lo que es análisis vectorial. Para ello vamos a ver el tema de justamente los vectores, ¿correcto? Vamos a ver el tema de vectores. Rápidamente, un vector justamente está conformado, según lo que indica ahí la parte teórica que ustedes tienen, ¿sí? La parte teórica que ustedes tienen, justamente, es la parte inicial. Acá tenemos un vector, lo cual, con respecto a nuestro horizontal, forma lo que es un ángulo con respecto al horizontal. Vamos a indicar que esto es como si fuera el eje X, la horizontal que se le conoce, ¿okay? Y esto se forma un ángulo. Y a este ángulo es al que se le conoce como la famosa dirección. El camino por donde está el vector, es justamente lo que se le conoce como la línea de acción. ¿Correcto? Y donde esté este camino, para donde vaya en este camino el vector, se le conoce como el sentido. Este viene a ser el sentido. Muchos confunden sentido con dirección. El sentido viene a ser hacia dónde se dirige nuestro vector dentro de una línea de acción, mientras que la dirección viene a ser el ángulo que forma dicho vector, ya sea hacia dónde se dirige, no hay ningún problema, pero es el ángulo que forma dicho vector con respecto a la horizontal. Eso es justamente lo que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, rápidamente chicos, vamos a lo que nos interesa. Las operaciones con los vectores, porque eso es justamente lo que tenemos que tener en cuenta y en la cual muchos de los alumnos caen bastante en las confusiones acerca de, por ejemplo, dirección y sentido, por ejemplo, qué propiedades yo tengo que tener en cuenta, a veces la nomenclatura, ¿no? Otro aspecto muy importante rápidamente es justamente la distancia que hay, la distancia que tiene, cuánto mide el vector. Este vector, por ejemplo, si mide L, esta longitud es L, y este vector le llamamos A, vector A, con una flecha encima, yo diré que el módulo del vector es justamente la medida del vector, ¿no? O longitud del vector. Antiguamente ya está en desuso esta nomenclatura, pero todavía lo van a ver en varios libros, inclusive en libros de examen para examen de admisión, pero esta nomenclatura ya entra en desuso. Estamos hablando de los años 70, 80. A partir de esos años ya se empieza a usar una nueva forma de cómo representar el módulo de un vector. ¿Okay? Pero todavía se sigue usando, 20 años después, a pesar de que ya se hizo el cambio, todavía se sigue usando de esta manera. El módulo del vector lo representa con una barra vertical al inicio, el vector en este caso, de esta manera. Módulo del vector A significa, es decir, cuánto mide dicho vector A. Cuánto mide el vector A. ¿Ok? Pero actualmente se representa de esta manera. Simplemente se pone la letra que representa el vector, sin la flechita, sin las barras. Esto simplemente significa el módulo del vector. En este caso, ¿cuánto sería el módulo del vector? Simplemente cuánto mide dicho vector para este problema, simplemente L. ¿Ok? Entonces, si tú ves un problema de vectores de esta forma, solamente las letras, sin ningún símbolo alrededor, simplemente te está diciendo el módulo del vector. ¿Correcto? Antiguamente es este. Cualquiera de los dos formatos significa lo mismo, el módulo del vector, cuánto mide el vector. ¿Ok?
Rápidamente, las operaciones con vectores. Si los vectores son coplanares, si están en un mismo plano, y adicionalmente son de alguna manera paralelos entre sí, tenemos dos formas de hacer las operaciones con vectores. En el caso de que sea de la misma dirección, en la misma dirección, ojo, pero puede ser distinto sentido. Por ejemplo, este vector A tiene una misma dirección con respecto a este vector B, ¿sí o no? Tienen la misma dirección, pero el sentido es distinto. El vector A, su sentido es a la derecha, mientras que el vector B, su sentido es a la izquierda. Pero ambos tienen la misma dirección, forman 0 grados con respecto a la horizontal. Vamos a adicionar un vector C. Vamos a adicionar un vector C, por ejemplo, de esta manera, el vector C. ¿Está? Que también tiene la misma dirección, pero el mismo sentido que B. B y C tienen el mismo sentido, mientras que A tiene el sentido contrario a B y C. Los tres tienen la misma dirección. Recuerden, nuevamente, la dirección es el ángulo que forma un vector, el ángulo que forma el vector con respecto a la horizontal, o con respecto al eje X. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, ¿los tres tienen la misma dirección? Sí. ¿Los tres tendrán el mismo sentido? No. A, su sentido es a la derecha, B y C hacia la izquierda. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, por favor, lo recalco y lo vuelvo a repetir para que quede claro el tema vectorial y la diferencia clara entre sentido y dirección. Mucho cuidado. Adicionalmente, los vectores son móviles, es decir, yo lo puedo poner más arriba, más abajo, a la derecha, a la izquierda, pero sin cambiar su dirección. Es decir, si yo está horizontal, lo puedo mover donde yo quiera, pero de forma horizontal. Si está de esta forma, yo lo puedo mover de cualquier manera, pero conservando su dirección. ¿Okay? No rotarlo, porque en ese caso ya no sería movilidad del vector. ¿Ok? Rápidamente, la resultante máxima se da cuando, en este caso, tienen la misma dirección, ojo, la misma dirección, se da cuando los vectores justamente, por ejemplo, voy a adicionar con el mismo sentido. Por ejemplo, la resultante máxima sería, por ejemplo, el módulo de B más el módulo de C. En este caso, sería máxima la resultante. ¿Por qué, profesor? Porque tienen el mismo sentido. En este caso, ¿cómo sería la resultante máxima? Simplemente es, por ejemplo, la cual es la suma de los vectores C y el vector B, uno tras de otro. ¿Ok? Y la resultante sería justamente todo este vector. Esta resultante, acá está. Todo este vector. La resultante. Ojo, que vectorialmente me representa el vector B más el vector C. Y la medida de este vector resultante simplemente viene a ser la resultante máxima, que es justamente igual a la suma, justamente, de las medidas o de los módulos de nuestros vectores, que tienen el mismo sentido, ¿ok? Que tienen el mismo sentido. Este R, su módulo, ojo, esta es la medida de este vector R, viene a ser simplemente la suma de las dos longitudes, ¿ok? La suma de sus dos módulos por separado. Y la resultante mínima será cuando yo reste las magnitudes. Ojo, esto sucede, nuevamente repito, cuando tienen la misma dirección, sentido contrario en este caso. Acá se suma cuando tienen el mismo sentido, misma dirección, mismo sentido. Acá se resta, por ejemplo, A menos B, se restará siempre y cuando tengan sentido contrario. Y se pondrá primero el vector que tenga mayor módulo, restándole con el módulo del menor tamaño. Ojo, y la dirección que se conserva y la dirección de la resultante será la misma que el vector que tenga mayor módulo. En este caso, A es más grande que B a la vista. Por lo tanto, la resultante tendrá el mismo sentido
que el vector A. Es decir, mi resultante, en este caso, voy a dibujarlo directamente, será simplemente esto de acá, por ejemplo, R, que me representa, ojo, vectorialmente hablando, A más B. Ojo, vectorialmente hablando es A más B, pero en el módulo es A menos B. Ojo, la resultante de un vector siempre es la suma de todos los vectores que están implicando, vectorialmente hablando. No interesa en qué dirección o en qué sentido estén los vectores. La resultante por sí sola es la suma de todos los vectores. Ojo, vectorialmente hablando. Ahora, si sumamos o restamos las longitudes, eso va a depender del sentido del vector. En este caso, la resultante, vectorialmente, repito, es A más B. Pero gráficamente vamos a ver esta pequeña diferencia, ¿no? Acá tenemos nosotros el vector A, que está aquí, y le voy a sumar continuamente con el vector B. Observa, el vector B está acá. Este es el vector A y este es el vector B. Lo pongo uno continuo del otro, es decir, inicio, final, ¿te das cuenta? Y luego la resultante será desde el primer inicio, que es este punto, hasta el último final, que está justamente a esta altura. Observa esta resultante. ¿Ok? Es A más B, vectorialmente hablando, pero en longitud es A menos B. Y es esta resultante. Y a esto se le conoce la resultante mínima, chicos, la resultante mínima, teniendo la misma dirección y sentido contrario. Para terminar, chicos, este mismo principio, todo resumido, es cuando θ es constante. ¿Qué cosa quiere decir? Tienen todos la misma dirección. Adicionalmente, una nomenclatura, cuando estemos nosotros en los ejes principales, chicos. Esta nomenclatura es la siguiente. Este es el eje X, este es el eje Y. Si nosotros tenemos vectores paralelos a los ejes X y Y, como es este caso, A, B y C son paralelos al eje X, tendremos la siguiente connotación respecto a los signos. Para la derecha tendrán signo positivo, para la izquierda tendrán signo negativo los vectores que tienen la misma dirección que el eje X. Con respecto al eje Y, los que apuntan hacia arriba los consideraré positivos y los que apuntan hacia abajo los consideraré negativos. ¿Okay? Indicar algo adicional que está también en tu separata, pero que quede bien claro. La resultante, su módulo, siempre, ojo, el módulo de cualquier vector siempre va a ser un valor positivo. Siempre. El módulo de cualquier vector, él siempre será un valor positivo. Ahora, el signo que le antecede, sea positivo o negativo, solamente me va a indicar hacia qué sentido apunta. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo este vector A, cuyo módulo es, por ejemplo, 5 centímetros? Y tengo este vector B, cuyo módulo es 8 centímetros. Entonces me piden la resultante, que siempre va a ser vectorialmente hablando A más B. Como puedes ver, ambos vectores son paralelos, por ejemplo, y paralelos al eje X. Tienen la misma dirección, pero sentido contrario. En este caso, obviamente, ¿quién tiene mayor módulo? ¿A o B? Estamos viendo que el módulo de B es mayor, ¿sí o no? 8 centímetros le gana 5. En este caso, y como los sentidos son contrarios, voy a hacer la famosa resta, ¿no? Pero vamos a adicionar el signo. Entonces, el módulo de la resultante, para este caso, el vector A apunta hacia la derecha, será más 5 centímetros. Mientras que el vector B apunta hacia la izquierda, menos 8 centímetros. Rápidamente sacaremos algebraicamente más 5 menos 8, obviamente es menos 3. Menos 3 centímetros. ¿Cómo yo doy mi respuesta vectorialmente hablando? Simplemente es A más B. Pero, ¿cómo doy mi respuesta al módulo? Si usted me ha dicho, profesor, que el módulo siempre es positivo. Y aquí me ha salido negativo. Claro, esto es para la forma algebraica, pero el signo siempre significa el sentido. Por lo tanto, ¿cómo daré yo mi respuesta? Mira, mi respuesta será que el módulo de la resultante es 3 centímetros
Pero, ojo, este signo menos, ¿qué significa? En el eje X que apuntas a la izquierda. Seguidamente le pondré la dirección, el sentido en este caso, apuntando hacia la izquierda. ¿Ok? El módulo es 3 centímetros, ojo, pero apunta hacia la izquierda. Si hubiera salido más 3 centímetros, ¿qué significa? Que el módulo es 3 centímetros, pero apunta hacia la derecha. ¿Está claro? La misma dinámica hacia arriba y hacia abajo, chicos, para que no se pierdan. El signo es importante, en este caso, para que te ayude a ver hacia dónde apunta el vector. Derecha, izquierda, hacia arriba, hacia abajo, siempre y cuando sean paralelos a los ejes X y Y. Para terminar, chicos, el famoso método del polígono. En esta primera parte de vectores vamos a ver este método rápidamente y siempre, casi en todos los problemas, por no decir todos. El método del polígono ya lo hemos visto, está acá, solamente que acá lo vemos con dos vectores. El método del polígono funciona a partir de dos vectores, pero que tengan direcciones distintas. Es decir, cuando θ es variable. Cuando las direcciones son variables. Por ejemplo, el método del polígono consiste en poner continuamente los vectores, inicio, final, inicio, final. Tenemos, por ejemplo, estos vectorcitos dispersos, ¿no? Por ejemplo, acá hay un vector A, acá hay otro vector B, por ejemplo. Acá hay un vector C. 3 vectores. Me están pidiendo, obviamente, observo que los 3 vectores tienen la misma dirección. No. Este tiene un ángulo, este está perpendicular al eje y este es paralelo al eje. Los 3 no tienen la misma dirección. El sentido, está en vano hablar del mismo o diferente sentido. ¿Por qué? Porque si la dirección es distinta, obviamente también los sentidos. ¿Ok? Cuando hablamos de igual o diferente sentido, cuando tengan la misma dirección. Repito, A, B y C sí tienen la misma dirección, pero distinto sentido. Recalco acá, A, B y C no tienen la misma dirección. Sería en vano hablar del sentido. ¿Ok? Pero para el método del polígono sí interesa nuestro sentido porque vamos a tener en cuenta el inicio y el final del vector. Recuerden que este punto, acá me faltó adicionar, se le conoce como origen. El origen del vector. El origen del vector. ¿Y qué consiste el método? Simplemente en ordenarlos. Vectorialmente hablando, la resultante, ojo, vectorialmente hablando, simplemente es la suma de todos los vectores. A más B más C. Vectorialmente hablando es esto, chicos. La suma de todos los vectores. En este caso, estos 3 vectores. ¿Y cómo yo hago gráficamente mi resultante? El método del polígono consiste simplemente en ordenarlo. Inicio, final, inicio, final. Comencemos por cualquier vector que tú desees. Por ejemplo, yo quiero iniciar con el vector C. Entonces yo digo, el vector C lo pongo acá. ¿Está? Ahí está el vector C. Ok, ese es mi vector C. Ahora, me gusta el vector B. Ya, pues lo pongo continuo. Pero ¿cuál es la regla? Inicio, final, nuevamente comenzamos con el inicio. El inicio es este punto del vector B y este es el final. Entonces simplemente lo traslado tal cual al vector C. Ahí está, mira, el vector B. Y luego, por último, el último vector que me queda, en este caso A, ¿no? Lo traslado tal cual. Listo. Mi vector A. Entonces mi vector C, mi vector B y mi vector A. No hay ningún problema en qué orden lo pongas, pero hay que cumplir este principio. Inicio, final, inicio, final, inicio, final. ¿Qué me dice la normativa? Gráficamente, ¿cómo se va a dibujar? La resultante, aplicando el método del polígono, va a ser el primer inicio y el último final. ¿Cuál fue el primer inicio? El inicio del vector C. Acá está. ¿Cuál fue mi último final? El final del vector A. Por lo tanto, gráficamente, este será mi vector resultante, chicos. Este de acá. La resultante. Esto significa, vectorialmente hablando, A más B más C, o C más B más A, o B más C más A, o A más C más B, como tú quieras ordenarlo, no hay ningún problema acá. Vectorialmente es la suma de nuestro vector. Este es el famoso método del polígono. ¿Ok?
¿ok? El famoso método del polígono. Quede claro con ello. ¿Qué tal si el polígono que yo formo, nota particular, es el polígono cerrado? Por ejemplo, ¿qué tal si los vectores hubieran sido así? Mira. Vector A, vector B, inicio final, ojo, vector C, y mi vector D al momento de hacer el polígono. Y justo sucede esto, se cierra el polígono. Pero ojo, cumpliendo nuestra teoría, inicio final, inicio final, inicio final, inicio final. La resultante, que vectorialmente hablando sería A, vector A, más vector B, más vector C, chicos, más vector D, en este caso simplemente va a ser el vector nulo, 0. ¿Por qué? Porque este caso es el famoso polígono cerrado. Este caso particular es el famoso polígono cerrado. ¿Ok? El famoso polígono cerrado. Listo, chicos. Esto sucede siempre y cuando compartamos la teoría. El primer inicio es este punto y el último final también es este punto. ¿Cuánto vale el punto? No tiene medida 0. ¿Ok? Listo, chicos. Comenzamos entonces la teoría. Está completada. Comenzamos entonces la aplicación. Para ello, solicito la apertura de micrófonos para poder comenzar con nuestra clase. Consultas, dudas, vamos a ver algunos casos particulares, casos especiales también, sobre todo aplicando con dos vectores. Listo. En el primer problema nos dice acá, calcule el módulo del vector resultante. Está de más decir que de estos tres vectores, la resultante siempre es la suma vectorial, ojo, la suma vectorial. Pero eso no significa que voy a sumar las tres dimensiones, ojo. ¿Cuándo yo sumaré las tres dimensiones en módulo? Cuando justamente tenga la misma dirección y el mismo sentido. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, lo voy a dibujar así gráficamente. El vector A, el vector B y el vector C. A, B y C. Se apuntan hacia la derecha. Listo. Tenemos los siguientes módulos. En el caso del módulo de vector A es 6 centímetros. Simplemente 6 centímetros. De frente le pongo sin las barritas, porque ya se supone que estamos quedando que es lo mismo en el caso del módulo. En el caso del módulo de B, simplemente es 4 centímetros. Y el módulo S, 5 centímetros. Ojo. Rápidamente, como es paralelo al eje X, chicos, aplicamos la ley de signos. Como está apuntada hacia la derecha, yo diré que esto lo pondré con signo positivo. El B apunta hacia la izquierda, signo negativo. El C apunta a la derecha, signo positivo. Entonces vamos a aplicar ella, ¿no? La resultante, ojo, no es lo mismo que acá. Acá es vector, acá ya es un módulo, es un número, lo que voy a hallar con su respectiva unidad. Será el vector A, que apunta hacia la derecha, más 6 centímetros. El vector B, que apunta hacia la izquierda, menos 4 centímetros. Más el vector C, que apunta hacia la derecha, 5 centímetros positivo. Rápidamente, ¿cuánto sale? Más 6 menos 4. Más 7 centímetros. Más 7 centímetros. Ojo, es importante tener en cuenta el signo, más 7 centímetros. ¿Qué significa esto? Simplemente que la resultante será 7 centímetros, pero ese signo más significa que la resultante apuntará hacia la derecha en este caso. Así es como debes dar tu respuesta en el caso de vectores. Cuando te piden el módulo, tienes que dar cuánto mide y aparte el sentido junto con la dirección respectiva. Ojo, eso es lo correcto. A menos que solamente te pidan específicamente dar solo y únicamente el módulo. Si te piden solamente el módulo,
ya, en este caso 7 centímetros. Muy al margen del signo. Muy al margen del signo. El signo solamente me va a servir para saber hacia dónde apunta. En el caso del eje X, a la derecha o a la izquierda. En el caso paralelo al eje Y, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? También importan los sentidos que diremos relativos según lo que veamos cuando son inclinados. Pero eso ya son casos especiales. ¿Ok? En este caso, simplemente la respuesta 7 centímetros apuntando hacia la derecha o simplemente 7 centímetros. En este problema solamente me piden el módulo de la resultante. Ajá, el módulo solamente. Por lo tanto, simplemente daremos esta respuesta, ¿no? Por lo tanto, el módulo, solo el módulo, simplemente es 7 centímetros. No me dicen, haya la resultante a secas. Si me dijeran haya la resultante, sería esto. Pero si solamente me dicen el módulo de la resultante, es esto. ¿Ok? Es esto. ¿Ya? Tener en cuenta ello. Pregunta número 2. Ya comenzamos a ver gráficos más adelante. En esta pregunta número 2 es teórica. Dice, la resultante máxima de dos vectores es 16 centímetros y su mínima resultante mide 6 centímetros. Calcula el módulo del vector, del vector de menor tamaño, debería decir ahí, aumenten de menor tamaño. Okay. Vamos a decir que son dos vectores. El módulo de A, vamos a indicar con una primera condición, va a ser mayor al módulo de B. Vamos a partir de ahí. ¿Ya? Vamos a indicar que A es mayor que B. Por lo tanto, ¿qué módulo me están pidiendo? ¿O A o B? ¿Qué módulo me están pidiendo? B. 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 El de menor tamaño. Está pidiendo el menor. Ya, B en este caso. Partiendo desde ahí, ya establecí mi incógnita, que en este caso, para mi caso, va a ser B. Profesor, no me gusta A y B, ya pues puedes poner M mayor que N, y en este caso N es el que estaría buscando, porque es el de menor tamaño. ¿Ok? Cualquier letra, no hay ningún problema. Establece tú una condición. Pero para ello, obviamente, si hay una resultante máxima y una resultante mínima, esto quiere decir que hay un vector más grande que otro. No nos interesa la dirección. No nos interesa qué dirección tenga, pero sabemos que ambas direcciones son iguales, tienen la misma dirección. Pero bajo este aspecto, el sentido va a ser contrario. ¿Quién apunta a la derecha, quién apunta hacia la izquierda? No es de nuestra incumbencia, solamente aplicaremos la parte teórica. ¿Qué nos dice la parte teórica? Que la resultante máxima simplemente se dará con la suma de los módulos de ambos vectores, es decir, A más B. En este caso, ¿cuánto nos dice el dato del problema? 16 centímetros. Y la resultante mínima, según teoría, ¿cuándo se va a dar? Cuando yo reste las longitudes de cada uno de los vectores. Ok, será, en este caso, A menos B. ¿Por qué, profesor, A menos B? Porque he establecido al comienzo que A es mayor que B. ¿Ok? Si yo hubiera indicado que B es mayor que A, acá sería B menos A. ¿Ok? Si hubiera indicado lo contrario, sería B menos A. En este caso, ¿cuánto sale acá? 6 centímetros, chicos. 6 centímetros. Muy bien, chicos. La pregunta es, ya tengo estas dos condiciones. ¿Ahora qué hago? A ver, aplicando la matemática. Hasta ahí murió física. Ahora aplique matemática. Fácil, profe. Fácil. ¿Qué haríamos? Simplifique los B. Simplifico los B. ¿Cómo simplifico? Pero simplificar los B significa eliminarlos en una división. O sea que tengo que dividirlos. Ay, bueno. Simplificar. Es que no me acuerdo cómo se llama ese tema, pero no sé lo que hay que hacer. Ya, pero si te das cuenta son dos ecuaciones, ¿no? Súmelos, profesor, súmelos. Cuando tenemos dos variables y dos ecuaciones. Simplemente súmelos. Con un sistema de ecuaciones, ¿sí o no? Entonces simplemente, si vemos signos contrarios, ¿qué hacíamos? Sumabas ambas ecuaciones, pues chicos. Sumen ambas ecuaciones. ¿Para qué, profesor? Para eliminar, en este caso, una de las variables. B y B lo estoy eliminando. ¿Por qué, profesor? B menos B, ¿no? A más A, 2 veces. 2A. 16 más 6, 22 centímetros. centímetros. ¿Cuánto sale A? 11. Sale 11 centímetros. 11 centímetros. 11. ¿No sería más 11? Busca la alternativa y dices, profesor, es la B.
11 centímetros. Marcas emocionado en la B. Pero si tú haces Ya eso... que sabemos cuánto vale A, podemos reemplazar. Claro. A mí no me están pidiendo el valor de A, a mí me están pidiendo el valor de B. ¿Por qué, profesor? Porque así lo establecí al comienzo. Yo estoy indicando que A es mayor que B y el problema me dice hallar el vector de menor valor, de menor longitud, de menor tamaño. Por lo tanto, establezco que es B el que estoy buscando. Y te aseguro que hay A 11 centímetros hay en las alternativas, ¿no? Es común ese error. Así que ya en el examen algo parecido viene, no se emocionen. Profesor, pero esto lo tengo en alternativas. Marco, 11. Mucho cuidado. Yo no te estoy pidiendo el mayor valor. Yo te estoy pidiendo el de menor valor. Ojo. Por lo tanto, ahora voy a reemplazar este valor de A que he hallado en cualquiera de las ecuaciones. ¿Dónde lo reemplazo, profesor? En cualquiera de las ecuaciones. De preferencia donde B sea positivo. Porque si B es negativo, voy a tener que hacer un paso más hasta convertirlo en positivo. Obviamente no se me va a ocurrir ponerlo en la segunda ecuación porque acá dice menos B. Voy a hacerlo algo más práctico. Voy a ponerlo en la primera ecuación, en A más B. Entonces sería A, que es 11 centímetros, más B, que es lo que voy a hallar, va a ser igual a 16 centímetros. Por lo tanto, chicos, ¿cuánto vale B? 5. 5 centímetros. Ahora sí. ¿Ok? 5 centímetros. Profesor, y si lo ponía acá, iba a ser un paso más. ¿Te va a salir lo mismo? Sí, pero te va a salir un paso más. Como dice acá, 11 menos B es igual a 6. Este menos B pasa al otro lado, ves un paso más. Y luego este 6 pasa a restar y luego sacas el resultado. Te demorarás unos segundos más, sí, pero de preferencia se sugiere, se solicita, se aconseja que sea en la ecuación en la cual la incógnita esté de forma positiva, para que sea ahorres pasos. En este caso hemos ahorrado un paso, ¿no? Y Patricia. Okay. Listo. ¿Qué alternativa es, chicos? La letra Es la A. Muy bien, marcas la pero A. la de alternativa. La A de hacha, dicen por ahí. Muy bien. Ok. 3. Calcula el módulo del vector resultante. Chicos, en la 3, bueno, de frente, si me dan tres vectores en este caso, y tienen esta forma, chicos. A. B. C. Chicos, ¿están cumpliendo con la teoría del polígono o no? ¿Sí o no? Claro, sí. Inicio, final, inicio, final, inicio, final. Inicio, final, inicio, final, inicio, final. Son lo que se llama, me faltó poner, esto se llama vectores continuos o consecutivos. ¿Ya? Consecutivos. Siempre y cuando yo diré esto, cuando están formando lo que dice la teoría, inicio, final, inicio, final, inicio, final, chicos. Si no, por ejemplo, ¿qué tal si este C estuviera apuntando hacia arriba? Ya no serían continuos, solamente A y B. Y hasta ahí establezco el método del polígono. Ojo, el método del polígono se aplica si todos los vectores están continuos. Bajo este aspecto, chicos, si en caso yo tuviera una parte de vectores continuos, solamente hasta ahí aplicaría mi método del polígono. Y eso es justamente el secreto de cómo se resuelven los problemas. Ahorita vamos a ver un problema un poquito más complicado. Teóricamente, ¿qué me dice la resultante? La resultante, en este caso, vectorialmente hablando, ojo, vectorialmente hablando es el vector A más el vector B más el vector C. Ojo, vectorialmente hablando. Pero a mí no me piden el vector. Vectorialmente hablando simplemente sería de este punto a este punto. A mí me piden el módulo del vector. Ajá. Es decir, ¿cuánto mide este vector resultante? Gráficamente hablando sería este. Inicio, primer inicio, último final. Este sería mi vector resultante. Ok. Pero ¿cuánto me están pidiendo el módulo? ¿Cuánto mide ese vector resultante? Para suerte nuestra nos están dando la medida. ¿Cuánto es esa medida, chicos? Me están dando cuánto mide de este punto a este punto. ¿Cuánto mide? Según el problema. A más C. 4 centímetros. ¿Cuánto mide? 4 centímetros. Según el problema inicial, de este punto hasta este punto, la medida es de 4 centímetros. Y gráficamente estamos comprobando que eso viene a ser el vector resultante, ¿sí o no? Por lo tanto, me estaban dando ya la respuesta de antemano.
Ojo, porque lo he comprobado teóricamente. Por lo tanto, el módulo del vector R, que es lo mismo que decir simplemente R, ¿cuánto será? Simplemente 4 centímetros. Eso será el módulo del vector R. La letra B, chicos, marcarán en este siguiente problema, en el problema número 3. ¿Ya? El problema 3 es básicamente teórico, así que al ojo lo podía sacar. Solamente les he graficado de esta manera para que vean que se cumple la parte teórica. Muy bien, chicos. Muy bien. Sigamos entonces con ello. Voy a mover la cámara un poquito para ver la continuación de ello. Ya para terminar estos problemitas. Entonces, problema número 4 rápidamente. Me dice acá, calcule el vector resultante. Y mira cómo están los vectores. Calcule el vector resultante. Ya está. Profesor, polígono cerrado. Bueno, es una figura cerrada, pero no puedo decir que es un polígono cerrado hasta que no vea los sentidos. En este caso, miren cómo está el vector A, apuntando de esa manera. Vector A. Luego, el vector B está apuntando hacia abajo, mientras que el vector C está apuntando hacia la derecha. Vector C. Pregunta, ¿los tres son continuos, sí o no? ¿O son consecutivos? ¿Sí o no? Consecutivos. ¿Son Pero no son consecutivos? continuos. Sí. No son continuos. Los tres, consecutivos o continuos. ¿Los tres son continuos? ¿Sí o no? Obviamente No, no. que no. No. Que sea consecutivo debe cumplir esto. Inicio, final, inicio, final, inicio, final. ¿Los tres cumplen eso? Profesor, A, inicio, final con B, sí. Pero con C no, mira, porque acá no es el inicio, es su final, ¿sí o no? De C. Final, inicio. No es consecutivo A, B y C. Solamente serán consecutivos A y B. Y cuando establezcas y tengas claro qué cosas son vectores consecutivos, inmediatamente todos los consecutivos sacarán una resultante. Y esa resultante, vectorialmente hablando, será la suma de esos vectores consecutivos. En este caso, chicos, los únicos vectores consecutivos son A y B. ¿Ya? Primero, ¿qué me están pidiendo? El módulo de resultante. Vectorialmente hablando es el vector A más el vector B más el vector C. ¿Ok? El vector A más el vector B más el vector C. Eso es lo que me pide. Profesor, ¿hay alternativa? Busquen, no hay alternativa. Entonces, si ustedes observan, me están pidiendo el módulo de un vector. Profesor, yo le digo. ¿Correcto? Si viene la suma vectorial y esa suma no la encuentro, es seguro que uno de ellos o varios de ellos vamos a hacer equivalencia. Y vamos a aplicar el método del polígono, no en todos los vectores, sino en parte de ellos. ¿Cuál es esa parte de ellos, profesor? Aquellos que sean continuos o consecutivos. ¿Y cuáles son los únicos vectores continuos o consecutivos en esta figura? Solamente A y B. A y B, nada más. Por lo tanto, A y B los voy a transformar a un nuevo vector equivalente, aplicando el método del polígono. En este caso, A y B son continuos, entonces aplico la teoría del polígono, el mismo inicio y el último final, que es este. Y ahí voy a dibujar un vector, que en este caso va a ser la suma de esos vectores. Ahí está, chicos, acabo de dibujar la suma de esos dos vectores. Si fueran más vectores, serían todos esos vectores. Entonces esto me representa A más B. Porque esos son los únicos continuos, A y B. ¿Y qué observo, chicos? Que gráficamente A y B, ¿a qué es igual gráficamente hablando? La suma vectorial A y B, ¿a qué es igual gráficamente hablando, chicos? Sí. ¿Por C, sí o no? ¿Sí o no? Entonces ahora la resultante se replantea. La resultante sería el vector C más el vector C. ¿Cuánto saldría el vector resultante en este caso? 2 veces el vector C. Y esa sería mi respuesta. 2 veces el vector C. Gráficamente concluí que el vector A más el vector B, aplicando el método del polígono, veo que es equivalente al vector C.
vectorialmente hablando, ojo, vectorialmente hablando. Ojo, no confundir que, profesor, que si esto vale 4 y esto vale 5, 4 más 5 es 9, esto no me va a valer 9. Ojo, no estoy diciendo esto es vectorialmente hablando. No confundir ello con la suma escalar que hemos hecho al inicio, no se confundan. Ojo, profesor, si esto vale 4, esto vale 5, entonces esto debe valer 9, A más B. Ojo, esta es la suma vectorial, esto es gráfico, nada más. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. ¿Está bien? Entonces, chicos, mucho cuidado con ello. Y acá hemos visto la equivalencia. ¿Ok? Entonces, no por ver un polígono cerrado quiere decir que todo es cero, como acá. Esto siempre y cuando sucede, siempre y cuando sea continuo. Todos, mira, A, B, C y D son continuos. Inicio, final, inicio, final, inicio, final, inicio, final. Acá no. Inicio, final hasta ahí, pero acá es final, inicio. Ya cambió. Entonces, debe haber una equivalencia. Siempre y cuando veas eso, va a haber equivalencias. ¿Y cuándo? ¿Qué equivalencia voy a hacer? Cuando solo y únicamente con los vectores continuos. Nada más. Problema número 5, rápidamente, para ya ir terminando. Dice acá, calcula el módulo del vector resultante. Chicos, el módulo del vector resultante. Me están pidiendo ya no la resultante. Ojo, acá me pedían ayer el vector resultante, el vector. Acá ya no me están pidiendo el módulo del vector, me están pidiendo, acá no me están pidiendo el vector, acá me están pidiendo en la 5 el módulo del vector resultante. Es decir, cuánto vale R. Ok, entonces, en la primera pregunta que hemos visto, la número 4, la respuesta va a ser un vector porque me piden haya el vector. En la segunda, que es el número 5, me están pidiendo el vector, no, me están pidiendo el módulo. ¿Y el módulo qué cosa es? ¿Es una longitud, sí o no? ¿El módulo es una longitud o no? ¿Ok? Por lo tanto, mi alternativa debe ser una longitud. ¿Y cuál es la única alternativa que tiene longitud? Cero. Longitud. ¿Qué alternativa es la única que tiene longitud? La E. La E, 0. Entonces, al ojo, si está correctamente dado mis alternativas, esto debe Es ser continuo. Y Porque si es esto es continuo así, encima. si el módulo es 0, el módulo es 0, porque esto es igual al módulo, en este caso, el módulo es 0, esto será únicamente cuando se cumpla el polígono cerrado, cuando sea el polígono cerrado. Y vamos a comprobar si teóricamente se está cumpliendo en este problema, ¿no? Si se está cumpliendo en este problema. Rápidamente, yo tengo A, mira, inicio final. Luego tengo B, inicio final. Es continuo hasta ahorita. Luego tengo C, inicio final. Sigue siendo continuo. Luego tengo D, inicio final. Y por último, E, inicio final. ¿Son continuos todos? Sí. Por lo tanto, se forma un polígono cerrado. ¿Y qué me dice la teoría si yo formé un polígono cerrado? Que el módulo del polígono cerrado es simplemente 0. Ojo, es 0. Esto no sería 0 si por ahí uno de ellos estaría en sentido contrario, ¿sí? ¿Qué tal si apunta hacia la derecha? Ya no es polígono cerrado. O como acá, se apuntó hacia la derecha. Si apuntaba hacia la izquierda, sería un polígono cerrado y el módulo sería 0. Como acá, ¿no? Tener mucho cuidado con eso, chicos. Entonces, simplemente acá, por polígono cerrado, el módulo del vector resultante simplemente es 0, nada más. La letra E vas a marcar aquí. Porque es una pregunta teórica, nada más. En realidad, esto es pregunta teórica. ¿Ok? Mucho cuidado, no confundir el 4 con el 5. En el 4, los 3 vectores no son consecutivos, solamente A y B. En la 5, todos los vectores son consecutivos. Inicio, final, inicio, final, inicio, final, inicio, final. Y por lo tanto forman un polígono cerrado. Y eso teóricamente el módulo es 0. Es 0. Acá yo no puedo decir que es 0, porque no son consecutivos. Vean la diferencia, por favor. Vean la diferencia. Acá no todos son continuos, acá sí. Así que quede claro esa diferencia. Si yo veo una figura cerrada, yo solamente diré que será 0 su módulo de la resultante, siempre y cuando yo compruebe que todos, sin excepción, todos los vectores involucrados sean consecutivos. De no ser así, chicos, voy a hacer lo que hice en la 4. Voy a buscar equivalencias, reducirlo el vector equivalente. De aquí, mira, estoy reduciendo y reducí a 12. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer en los demás problemas, ir reduciendo o buscando polígonos cerrados. ¿Ok? O buscando los polígonos cerrados. Problema número 6, chicos, rápidamente, nos dice acá lo siguiente.
En el problema número 6 dice, calcula el vector resultante. Y mira, pareciera una figura cerrada, profesor, ¿por qué no hay 0? Porque obviamente que no va a ser 0 la respuesta. Observa cómo está esta figura en la número 6. Profesor, ¿es una figura cerrada? Sí, es una figura cerrada, pero no es un polígono cerrado. ¿Ok? No es un polígono cerrado. ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente. Por lo siguiente. Acá me están pidiendo la resultante, vectorialmente hablando. Chicos, la resultante es la suma de todos los vectores. A más B más C más D, en este caso A, B, C, D, más E. ¿Ok? Chicos, esa es la respuesta. ¿Hay las alternativas? No. Eso quiere decir que es... Esto quiere decir, chicos, que hay que hacer equivalencias. Y por lo tanto, no es un polígono cerrado. A ver, disculpen que se mueva mucho la cámara. A ver. Ok. Veamos los sentidos. Veamos los sentidos. El vector A apunta hacia la derecha, hacia arriba. Luego el vector B, si es continuo A con B. Vamos bien hasta el momento. El vector C es continuo. Pero observa, ¿el vector D es continuo con C? ¿El D es continuo con C? ¿Sí o no? ¿El D es continuo con C? No, ¿no? Porque si te das cuenta, el D apunta hacia acá. Ya no es continuo la figura. Por lo tanto, no es un polígono cerrado. Observa, el E apunta hacia acá. Okay. Chicos, el secreto es buscar todos los vectores continuos y buscar su equivalencia con respecto a ese vector. ¿Quiénes son consecutivos? A con B, inicio final. B con C, inicio final. Pero D no. Y observamos que E con A sí son continuos o no. ¿Son continuos o no? Mira, inicio final, inicio final. Ah, sí es continuo. Entonces, solo y únicamente los continuos voy a aplicar el método del polígono. Que toda esta equivalencia de polígonos de vectores continuos será el inicio, el primer inicio y el último final será la suma de esos vectores. Entonces, si aplicamos la teoría, chicos, para esos vectores continuos, el primer inicio será este y el último final será este. Esto quiere decir que acá estará mi vector resultante con respecto a estos 4 vectores. Esto será, chicos, el vector E más el vector A, más el vector B y más el vector C. Porque esos son los 4 vectores continuos. Y he descubierto que ese vector E más A más B más C, ¿a qué es equivalente, chicos? Al vector D, ¿sí o no? Es equivalente al vector E. Descubro, observo que los continuos que son E, A, B y C, en la suma vectorial es equivalente exactamente igual al vector D. Listo, chicos. Esto lo reemplazo acá. Entonces, la resultante vectorialmente hablando, que era A más B más C más D y más E, que esa es la respuesta, yo lo puedo reducir. ¿Quiénes están involucrados? E, C, B y A. Todo esto es equivalente al vector, gráficamente hablando, es equivalente al vector D. Más el vector D que me quedaba. Esto quiere decir que mi respuesta equivalente, vectorialmente hablando, simplemente será el vector D más el vector D, será 2 veces el vector D. 2 veces el vector D. ¿Ok? Esa será mi respuesta. ¿Qué alternativa es? La letra D. 2 veces el vector D. ¿Se dan cuenta con este método que les digo que la resultante es con respecto solo y únicamente a vectores consecutivos? Rápidamente yo puedo ir reduciendo. Ese método es
bien práctico. Solo los continuos hago su equivalencia. Y luego hallo mi resultado final. Muy bien, chicos, nos faltan 4 problemas, no se preocupen. Ya vayan entrando a la siguiente clase, yo termino la grabación y les mando. ¿Ok? Muy bien, problema número 7. En el problema número 7 nos dice lo siguiente. Calcular el vector resultante. Nos dan esta figura. Nos dan esa figura en la número 7, nos dice calcula el vector resultante. Obviamente que el vector resultante es un vector, va a ser la suma vectorial A más B más el vector C más el vector D más el vector E y más el vector F. Esa es la respuesta. Profesor, pero no hay. Entonces eso quiere decir que hay que buscar equivalencias. Por ende, aplicando el método del polígono, vamos a ver cuáles son continuos. ¿Cuáles no? Vector A, vector B, vector C, vector D, vector E y vector F. ¿Ok? Veamos si encontramos o no el método del polígono cerrado. Recuerda que para que sea el polígono cerrado todo es continuo. Y podemos observar, chicos, de que efectivamente hay una continuidad, ¿no? Mira, si te das cuenta, C con D continuo, inicio final A con B, B con C. Acá se forma un cuadrado y es un polígono cerrado. Pero también veo que si yo quitara B, E y F también formarían un polígono cerrado porque todo es continuo, consecutivos son los vectores. Entonces observo, mientras más vectores estén involucrados es mucho mejor porque voy a anular. Observo que el vector A más el vector E más el vector F, chicos. Luego, mira, así, de esta manera, el vector A, el vector E, el vector F, el vector C y el vector D, más el vector D, ¿qué cosa forman? Un polígono cerrado. Y por lo tanto, todo esto es igual al vector nulo, 0. Esto quiere decir que mi resultante, que era A más B más C más D más E más F será A, C, E, F y D será 0 más el vector B me dará vectorialmente justamente mi respuesta final. Por lo tanto, el vector resultante simplemente será el vector B. Eso quiere decir que mi alternativa es la letra, justamente la letra D, vector B. Vas a marcar acá la letra D. ¿Ok? Problema número 8. Muy bien, el problema número 8 nos dice lo siguiente, nos dan de dato lo siguiente. En la figura me dice
A igual a B. Ojo, este es el módulo, ¿no? El módulo de A es igual al módulo de B, es igual al módulo de C y es igual al módulo de D. Y adicionalmente, el módulo de E es igual al módulo de F. ¿Ok? Listo. Y nos da una figura muy parecida a lo que hemos visto anteriormente. Me piden la resultante. Muy parecido el problema al número 7, si te das cuenta, pero solo que está echado. Pero acá te dan una condición adicional, todavía te dan algo más simétrico para despistarte, pero en realidad, así esto sea un cuadrado o no sea un cuadrado, esté oblicuo, ¿qué estamos viendo? Que acá son que se están formando figuras cerradas. Hay que ver si se forma el polígono, acuérdate si es continuo. Si no fuera continuo, solamente hacemos equivalencia de los que sí son continuos. Efectivamente, mira, A, B, C, D, continúa, E y F. Entonces, mientras más haya continuos, mucho mejor. En este caso, B, C, E y F son los que son continuos y tienen más cobertura, por decirlo así. Entonces, mi resultante, se observa que F más B, que el vector F más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E es nulo. ¿Por qué? Porque es un polígono cerrado. ¿Sí? Polígono cerrado. Porque es continuo. Bastaba que uno fuera de distinto tamaño, o perdón, distinto sentido, ya cambia y ya no sería continuo. ¿Y por qué no hace con A, que también es continuo? Mira, porque si hago con A solamente, A, B, C, D serían 4 vectores que se anulan, mientras que si hago con B, C, D, E y F serían 5. Es mejor anular 5 vectores que solamente 4. Mientras más vectores pueda anular con el método del polígono, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque igual la resultante, chicos, acuérdate que la resultante, vectorialmente hablando, es la suma de todos los vectores. En este caso A, más B, más C, más D, más E y más F. Voy a anular más vectores. En este caso F, B, C, D y E se anulará. Y será así, ¿no? El vector A más el vector nulo 0, y ese será mi resultante. El vector A más el vector nulo simplemente dará el vector A simplemente. Por lo tanto, sería mi respuesta. Muy parecido al problema 7, solamente que en vez de B, acá resulta ser A. ¿Qué alternativa me va a dar este problema número 8? Es la letra B. La letra B. ¿Ok? Vamos a ver el problema número 9. Ya voy terminando, chicos. Bien. Problema número 9. En este problema nos dice, calcula el vector resultante. Ya sabemos que el vector resultante siempre es la suma de todos los vectores. ¿Y cómo podemos apreciar? Ninguna respuesta dice A más B más C más D más C. Eso quiere decir que hay que buscar equivalentes. Pero partimos de la premisa que la resultante es la suma de vectores. En este caso será A, vector A minúscula, más el vector B minúscula, más el vector C minúscula, más el vector D minúscula, más el vector E minúscula.
¿Ok? Tenemos estos 5 vectores. Y tenemos esta gráfica, chicos. ¿Ok? Y luego acá. ¿Listo? Por eso hay figuras cerradas. Entonces hay que buscar el polígono para eliminar vectores. O en todo caso, si no son continuos, hay que buscar equivalencia de vectores. Aplicando el método del polígono. En este caso, tenemos este vector, el vector de A es continuo. Mira, ajá, el vector E. En este caso. D y E son continuos, pero no continúan, ahí nomás queda. El vector C se los impide. De igual manera, A y B. A es continuo con B. Y nada más. Observamos que A y B son continuos. Observamos que A más B son continuos. ¿A qué es igual? A un equivalente. Primer inicio, aquí, último final. Nos tenemos acá nuestra primera equivalencia sería este vector. Ahí está. Vector A más vector B. Pero que coincidentemente es exactamente igual al vector. ¿Qué vector? El de acá, que es C. Así que hemos encontrado una equivalencia. A más B es igual a C. De la misma forma, vemos los vectores B, E. Observamos que B y E, vectorialmente hablando, vector B más el vector E, ¿a qué vector será igual? En este caso, D más E será esta equivalencia, inicio final. Y efectivamente, este es el vector D más el vector E. Que coincidentemente, gráficamente, es, ¿qué cosa, chicos? Ah, es igual al vector C también. Entonces prácticamente está hecho todo el problema. Entonces, la resultante, que es la suma de los vectores A más B más C más D y más E, será de la siguiente manera, haciendo vectores equivalentes. El vector A más B hemos descubierto que es C, más C, y el vector D con E nuevamente C. Finalmente, chicos, ¿qué nos está quedando? ¿Cuánto será el vector resultante entonces? Por lo tanto, el vector resultante será nada más y nada menos que 3 veces el vector C minúsculo. Sería la respuesta. ¿Qué alternativa es? La letra C. Entonces acá vas a marcar la letra C, chicos, en la número 9. Último problemita, para terminar. Ya con esto sabemos prácticamente todos los casos. Acá me están diciendo calcular el vector resultante. Nuevamente, la resultante aquí es igual a la suma de todos los vectores. En este caso será A más B minúscula más C minúscula más D. Más D. ¿Hay esa respuesta, profesor? No la hay. Entonces, ¿eso qué significa, chicos? Que una de dos cosas. O se anulan algunos vectores por ser continuos, o vamos a buscar vectores equivalentes como el caso de la nube. Viendo la figura, listo, tenemos esa figura, pero es una mariposa E. El D está hacia abajo. El C hacia abajo. El B. Acá tenemos el A. C. Vemos que A, luego si B continúa, son continuos, A, B. Vamos a buscar otro vector. Si le sigue con D, no, contrario. Pero mira, C es continuo con A. Ajá, acá está el equivalente. Observamos que son continuos. El D no es continuo, por lo tanto se va a formar un vector equivalente.
entre C, A, B. El primer inicio acá, el último final acá. Se forma el vector equivalente, inicio final, se forma este vector. Que es equivalente a la suma de estos tres vectores, que sería el vector C más el vector A más el vector B. Así que tenemos tres vectores en la suma. Observamos que el vector C más el vector A más el vector B gráficamente es igual al vector D. Entonces, la resultante, que era la suma de A más B más C más D, no será más y nada menos que A, B y C se reemplazan como D. Y finalmente, concluyo, por lo tanto, que el vector resultante será simplemente D más D, dos veces el vector D. Listo, chicos. Con eso estamos terminando. Espero sus tareas, sus evaluaciones el día de hoy. ¿Qué alternativa el profesor? Dos veces D, la letra A. Entonces acá vas a marcar la alternativa A. Ok, chicos. Le mando las fotos finales y espero sus tareas y evaluaciones. Les dejo ahí para que lo vean. Ok. Entonces, chicos, nos estamos viendo. Hasta luego.